Ahora, para que nosotros podamos convertir de decimal a hexadecimal, necesitamos tener en cuenta la tabla de equivalencias, que aquí la tengo, que es decimal y hexadecimal. Como ya lo vimos, los números de decimal y hexadecimal son los mismos hasta el 9. De aquí ya cambian. Como decimal, ya lo sabemos, va 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y hexadecimal empieza con letras mayúsculas: A, B, C, D, E y F. Esto ya se explicó en un anterior video. Si lo quieres ver, te lo dejo aquí en una etiqueta. Bueno, ahora los pasos para convertir de decimal a hexadecimal los segmenté en 3 pasos. El paso 1, el número de base decimal lo dividiremos entre 16, ya que es la base a la que queremos convertir el número. Recordemos que el sistema numérico hexadecimal solo cuenta con 16 números. Es por eso que también al sistema numérico hexadecimal se le conoce como base 16. El paso 2, cada cociente que nos dé como resultado lo seguiremos dividiendo entre 16 hasta que nos dé 0 como cociente. Paso 3, todos los números que obtengamos como residuos los ordenaremos de izquierda a derecha, empezando de abajo hacia arriba. Ahora lo vamos a ver tomando como ejemplo el número decimal 699. Como primer paso, ya lo dijimos, vamos a dividir este número entre 16. El cociente es 43. Aquí solo la división, en el cociente solo nos interesa el número entero. Es por eso que no tenemos los decimales de la división. Solo ponemos el número entero, que en este caso es 43. Ahora, 43 es el número entero. Ahora, para en el residuo, pues colocamos cuánto nos sobró, pues fueron 11. Y buscamos en la tabla de equivalencias y nos damos cuenta que 11 es igual a B en hexadecimal. Entonces aquí puedes poner 11 o puedes poner B, como mejor se te entienda a ti. Ahora nuestro cociente que sacamos entre 16. 43 entre 16 nos va a dar igual a 2.68. Pero como solo nos interesa el número entero, entonces solo colocamos el número 2. Ahora, ¿cuánto nos queda de residuo? Sabemos que 2 por 16 es 32. Entonces hacemos una resta, 43 menos 32, y otra vez nos va a dar 11 de residuo. Entonces 11 otra vez es igual a B. Y ahora 2, que fue nuestro último cociente, entre 16, pues es igual a 0. Y nuestro residuo pues es 2. Y ya otra vez consultamos la tabla de equivalencias y vemos que en sistema decimal, tanto en sistema hexadecimal, equivale lo mismo el número 2. Ahora los vamos a colocar. Estos residuos va a ser nuestro número hexadecimal. Los ordenaremos de izquierda a derecha, empezando de abajo hacia arriba. Es por eso que aquí está que el número 699 en base 10 es igual a 2 BB en sistema hexadecimal. Y esa sería la forma, sería el método para convertir de un sistema decimal a hexadecimal. Aquí nuevamente les dejamos algunos ejercicios para que ustedes lo hagan o lo comprueben. Abajo tendrás las respuestas de cada uno de ellos con el procedimiento.